Bueno, como ya has mencionado, pues el olivar, el cultivo de olivo, tiene una gran capacidad de trasladar CO2 e introducirlo en el olivar en forma de carbono orgánico que se va acumulando todos los años en las estructuras permanentes del árbol, en el tronco principal, las ramas primarias, las raíces gordas. Y cada año los árboles son un poquitín más grandes, un poquitín más grandes, un poquitín más grandes, pesan más y por tanto tienen más carbono y más carbono y más carbono que viene de la atmósfera. Además, en el olivar, si se aplican prácticas de manejo catalogadas como sostenibles, pues también además se puede acumular parte del CO2 de la atmósfera en el suelo, de manera que el olivar puede acumular carbono que viene de la atmósfera en forma de biomasa en el árbol y también en el suelo, lo que es una ventaja en realidad con respecto a otros cultivos que también producen aceite. Por ejemplo, el girasol, que no tiene esa capacidad de acumular de forma permanente el CO2 en estructuras permanentes porque, como ya sabemos, es un cultivo anual. Pues básicamente le voy a contar que el olivar actualmente, la inmensa mayoría, hay excepciones, tiene una gran capacidad para acumular el carbono y que hay combinaciones de prácticas de manejo que pueden incluso potenciar esa capacidad para mitigar el cambio climático acumulando carbono tanto en el árbol como en el suelo que procede de la atmósfera. Y también les voy a contar sobre una nueva iniciativa europea, lo llaman Carbon Farming o el cultivo del carbono, y que dentro de muy poquito tiempo, pues este otoño o tal vez a principios de invierno, la Unión Europea publicará las reglas de juego para convertir ese carbono que se está almacenando en el olivar en dinero, en algo de rentabilidad económica en el mercado, un mercado libre de CO2. Claro, en realidad son fáciles de implementar y son económicas y técnicamente viables. La cubierta vegetal, eso es un elemento esencial. No solo porque coge un extra de CO2 de la atmósfera y lo introduce dentro de la biomasa de la planta y de la cubierta vegetal, y cuando esta se desbroza, una parte de ese carbono aparece en el suelo como carbono orgánico del suelo, sino que, bueno, además la cubierta vegetal tiene otros beneficios de incremento de la biodiversidad, reducir la erosión, etc. Esa es una, y cuanto mayor sea la superficie de olivar implantado con cubierta vegetal, pues mucha más cantidad de CO2 se cogerá de la atmósfera. Y después otra tiene que ver con la gestión de los restos de poda, que no se quemen en el campo, siempre y cuando no haya síntomas visuales de incidencia de alguna plaga asociada a los restos de poda, ¿no? Pero el triturado de los restos de poda y su aplicación en campo supone que una parte de ese carbono que está en los restos de poda al final se acumulen en el suelo. Y después, en la medida que sea posible, aportar los fertilizantes a través de estiércol, que es otra entrada de carbono al olivar, y en la medida que sea posible, hacer uso del alperujo compostado como una fuente no solo de nutrientes, sino también de carbono. De esa manera, esas 4 o 5 prácticas de manejo que son, insisto, técnicas y económicamente viables, son esenciales para potenciar el papel que juega el olivar en la mitigación del cambio climático. Bueno, el que se va acumulando año tras año, tras año, tras año en la estructura permanente del árbol, lo que dure el cultivo. Eso pueden ser 150, 200 años, etcétera. Y en el suelo, si no hay un cambio drástico en las prácticas de manejo, imagínense que ahora de repente se decide no permitir la cubierta vegetal, se empieza a arar, entonces mientras no haya un cambio de manejo, el que está en el suelo permanece durante cientos de años. Claro, en la charla de hoy expondré las 3 principales estrategias que tiene en mente la Unión Europea para convertir ese carbono en dinero, ese carbono en dinero. Entonces, pues una estrategia es que haya un intermediario, que es el que certifica que este olivar está secuestrando tanta cantidad de carbono. El intermediario lo certifica y le da un dinero al agricultor por haber hecho práctica de manejo que secuestra el carbono, y el intermediario vende ese CO2 a otras empresas que son capaces de pagar por ese CO2. Bueno, pues es dispar. Es decir, en general el agricultor quiere saber de esto,
a la hora de implementar estas prácticas de manejo ya no es tan fácil, porque yo soy plenamente consciente de que el agricultor cada año invierte un dinero en fertilizantes, etcétera, invierte su tiempo sin saber realmente si después con la cosecha lo va a poder recoger o no. Entonces es algo reacio a un cambio en las prácticas de manejo porque es consciente de que estoy invirtiendo en algo de que después no sé cómo me saldrá. Entonces hay agricultores que están muy concienciados y otros que tienen conciencia pero que todavía no se atreven a hacer cambios significativos. Pues yo mostraré aquí pues los promedios de 24 fincas. Son 24 fincas en las que son olivares tradicionales sin riego, tradicionales con riego, intensivo, etcétera. Una gran variedad de fincas, tanto de la provincia de Jaén como de Granada, como de aquí en Sevilla. Y el promedio en conjunto y netamente los olivares son capaces de secuestrar algo así como 3,5 toneladas de CO2 cada hectárea y cada año. En el mercado de CO2, cada tonelada vale ahora mismo unos 85 euros. Esos 3,5 toneladas, pues si hacéis las cuentas, estamos hablando de por lo menos 200 o 250 euros por hectárea y cada año, por el simple hecho de implementar prácticas de manejo dirigidas a potenciar la capacidad que tiene el olivar de secuestrar el carbono. Debo decir que algunas de las fincas no secuestran carbono, sino que se pierde carbono, porque, bueno, pues porque no deja la cubierta vegetal, los restos de poda los tritura, el suelo se erosiona y por tanto va perdiendo carbono, y cuando hacemos el balance de carbono le sale negativo, está perdiendo el carbono. Entonces, eso está bien, porque eso significa que existe una gran oportunidad de mejora. Bueno, pues eso es buena pregunta. Cuando uno revisa la literatura en relación a la huella de carbono, lo que se emite, lo que se deja de emitir el olivar, pues realmente es difícil sacar una conclusión clara porque no hay una metodología única que sigamos todos los investigadores. Entonces, mientras no haya una metodología única, es difícil realmente poner dentro de contexto lo que han encontrado unos investigadores con respecto a otro. Afortunadamente, y eso espero, la Unión Europea, la Comisión Europea está trabajando para sacar una metodología única que potenciales empresas certificadoras que puedan certificar que este agricultor ha secuestrado el carbono, pues sigan. Una metodología única que sirva para todo. Entonces, todavía hay mucho camino o algo de más de camino por recorrer en relación a la metodología. Sí. No voy a decir que sea la pregunta del millón, pero sí es verdad que está encima de la mesa. Sin lugar a dudas, los superintensivos tienen una gran capacidad de acumular carbono en el suelo. Muchísimos árboles, tantísimos árboles, aunque sean pequeños, están tomando mucho CO2 de la atmósfera. Pero también es verdad que emiten mucho CO2 con las operaciones de campo. Cada vez que pasa que se quema gasolina, diésel, pues está emitiendo CO2, ¿no? Y además, claro, si al final acumula carbono en el árbol, el superintensivo, pero en 20 años se arranca, ese carbono al final va a llegar a las estufas de biomasa o a las chimeneas y se va a escapar. Sin embargo, el tradicional son sistemas mucho más permanentes, 150, 200 años. Entonces, en realidad, o para resumir, el superintensivo tiene una gran capacidad, pero ahora mismo está en cuestión si un cultivo que solo va a durar 20 o 25 años debería de entrar dentro de este mercado de CO2, porque al final todo el carbono que ha acumulado en la estructura permanente del árbol se va a quemar y se va a liberar a la atmósfera en poco tiempo.